también es un tema más. Pero, Luis, te pido un sí, minutito por nada favor. más, si me esperas No, un minutito, claro, porque, claro. porque vamos a hablar con Ángela Gentile. Ella, bueno, como ustedes saben, es asesora del gobierno. Bueno, y son tiempos de números realmente preocupantes en este momento. Al mismo tiempo estamos hablando de aperturas, de nuevos anuncios. Ángela, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuánta preocupación tiene usted internamente por los números que estamos viendo estos días? Bueno, obviamente primero nosotros, todo el grupo de expertos, estamos asesorando al Ministerio de Salud, ¿no es Sí. cierto? En mi caso, tanto en Nación como en Ciudad. Y creo que hay una situación muy contrastante en este momento en lo que es la región metropolitana y el resto del país. La región metropolitana claramente está en meseta descendente, lentamente hizo su meseta y está bajando el número de casos con lentitud, pero se ve claramente esta disminución que se refleja en las camas de terapia ocupadas y se refleja también en la cantidad de camas que están los pacientes con cuadros de neumonía moderados o bien en los leves o en el caso de Ciudad en la permanencia en hoteles. El resto del país es otro tema totalmente diferente, porque el virus pandémico, que obviamente no conoce ningún límite provincial ni ninguna barrera y que iba a seguir su curso, porque si desde China pasó a Europa, de Europa a Estados Unidos y se distribuyó por todo el mundo, era obvio que de la zona metropolitana en algún momento iba a seguir Claro. su camino. Esto fue lo que pasó. Claramente ahora lo que preocupa son ciudades como Mendoza, que está un poco más estable, mucho más preocupa Córdoba o Rosario, Tucumán, Neuquén, es decir, Salta. Hay varias ciudades donde la curva es muy ascendente y realmente es importante tener claro de qué, cuáles son las conductas o las grandes, digamos, principios que hemos todo el tiempo diciendo hace meses, ¿no es cierto? No es solo preparar camas de terapia, que está muy bien hacerlo, y también equipo de salud y normas, sino trabajar en la atención primaria, buscando casos, aislando, detectando, rastreo de contactos y cuarentena. Ahora, Esto es el Ángela, programa de... Ángela, si uno va siguiendo los números a diario, estamos viendo que el nivel de testeo es bajo que tenemos en la Argentina y al mismo tiempo el porcentaje de contagiosidad está en 50, 55%. Todos los días, uno va mirando los datos todos los días y todos los días pasa esto. Es decir, que si nosotros testeásemos aún más, no estaríamos hablando de 15.000 contagiados por día como pasó en el día de ayer, sino que estaríamos hablando de muchísimos contagios más. ¿Esto se hizo mal en la Argentina? ¿Siguen faltando tests? Bueno, evidentemente si estamos diciendo que la idea es buscar casos y rastrear contactos, y evidentemente estamos rastreando menos, identificando menos, eso hay que tratar de modificarlo y pensar proactivamente, pero no solo para el hoy, porque en realidad hay que entender que la vacuna llega en marzo, abril, mayo, lo que sea, Sí. pero esto no va a terminar, esto va a continuar el año que viene. Entonces, todo el tema de detectar caso, contacto y rastrear no es para hoy, ni para mañana, ni para cuando baje la curva. Esto es continuarlo y continuarlo y continuarlo todo el tiempo, el año que viene, hasta que luego ya sí, definitivamente, bajen drásticamente los casos y vayamos perfilando el fin de la pandemia. Pero Así usted, que hay mucho trabajo por delante en este sentido y hay que hacerlo. Claramente esto es lo que hay que hacer. Incluso también ahora que se planea aperturas de colegios. Es claro. importante la apertura de las clases, pero en un contexto de identificación y rastreo, y eso está escrito en el documento, se dijo en junio, todos se comprometieron a hacerlo en junio, eso está totalmente claro de que esto se puede Y ver, pero hay que ejecutarlo, ¿no? claro, Que pero ese es el desafío. Y además, Ángela, también estamos hablando de la temporada de verano, ¿no? Que, bueno, Exactamente, lo dijo el ministro exactamente. de Por Turismo, ¿no? eso, tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. Bueno, ahora Las recién actividades tienen que estar una cuestión que, protocolizadas.
Perdón, que la interrumpa, pero una cuestión que no quiero dejar pasar, que usted dijo, esto va a continuar el año que viene, ¿no? Nosotros vamos a tener vacuna en abril, en mayo, pero esto va a continuar el año que viene. ¿Cuál es el escenario que usted ve? Es decir, ¿todo el 2021 también va a estar atravesado por esta pandemia? Bueno, es decir, el final de la pandemia lo va a decidir la OMS. Y eso claramente la OMS decreta el estado Sí, de pandemia y la OMS va a definir el cese de la pandemia, claramente. sí. ¿Por qué? Porque se empezarán a ver no solo los casos, sino también toda la actividad que se tiene en todos los indicadores que hemos estado midiendo. Recuerden que uno tiene casos que identifica y muchos casos asintomáticos. Entonces va a haber 3 grupos el año que viene. Los que cursaron la enfermedad y se recuperaron, los asintomáticos que muchos no pudimos detectar o gran número, y los vacunados. Llega un momento en que el virus que es pandémico, se va a transformar en un virus estacional. Pero usted, el escenario, entonces le reformulo la pregunta, ¿no? Le pregunto por pandemia porque usted dice muy bien que lo define la Organización Mundial de la Salud. Digo, la circulación del virus, esta convivencia que tenemos con el virus, ¿va a continuar durante todo el año que viene? ¿Tenemos que imaginar ese Yo no escenario? puedo decir, a ver, esto es muy dinámico y no puedo decir, bueno, el mes de septiembre se termina porque es hacer futurología, pero sí puedo decir que la llegada de la vacuna no implica el cese de las normativas, porque se va a vacunar escalonadamente. Cuando logremos un número de vacunados más personas recuperadas y calculemos con los estudios de cero prevalencia los que han tenido contacto con el virus en forma asintomática, que no los pesquisamos, pero que lo tuvieron, evidentemente todo ese gran grupo va a ser barrera epidemiológica para que el virus no se siga transmitiendo. Y llegará el momento, y lo veremos, porque va a haber menos consultas, menos identificación, va a haber la vida habitual en todo lo que son los hospitales. Uno va viendo claramente cómo decrece esa transmisibilidad. Bien, bien. Ángela Gentile, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. No, muchas gracias, un placer. Hasta luego, buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Y aquí seguimos con Luis Tonelli. Gracias, Luis, por